Hola chicos, soy Rosalía Arte y voy a explicaros en la unidad última de primero de ESO, que es Roma. En esta unidad vamos a estudiar el Imperio Romano, que fue el gran imperio europeo. A día de hoy podemos ver grandes construcciones romanas, ¿verdad? Puentes, acueductos, baños públicos. Si habéis viajado a Roma, pues perfectamente puedes entrar en el anfiteatro e imaginarte cómo era en la época. Así que los romanos han influenciado mucho en nosotros, ya que muchas lenguas europeas están basadas en el latín y nuestro idioma pues se basa en él. Los romanos admiraban la cultura griega y muchas cosas de los griegos la tomaron los romanos. Nuestras leyes están basadas en las leyes romanas y el cristianismo apareció durante el Imperio Romano, así que vamos a ver un poco más de ellos. En este mapa, como puedes ver un poco, te haces la idea de lo grande que fue el Imperio Romano. Hay unas imágenes que, como veis, de las calzadas romanas. Está el famoso dicho de todos los caminos llevan a Roma, ya conoceremos por qué. Y como veis, Roma conquistó todo el mar Mediterráneo, al que denominaron Mare Nostrum, ya que fueron grandes conquistadores e incluso el norte de África lo conquistaron. Aquí tenéis un mapa del Imperio Romano hacia el 117, donde podéis ver que Roma se dividía en numerosas provincias, estaba todo totalmente estructurado, llegaba todo al norte de África, incluso Egipto, la zona de Turquía y gran parte de Europa. Hispania, que era como denominaban los romanos a la península ibérica, estaba dividida en tres provincias: Tarraconensis, Baética y Lusitania. Baética era la zona andaluza, aunque tenía más fronteras que la que conocemos hoy día. Y lo que podemos destacar de ello es que los romanos eran muy organizados en este aspecto, pero sobre todo por un interés, y era la recogida de impuestos, que esto hacía que tuvieran una organización política muy bien estructurada. En esta unidad vas a estudiar que Roma se divide en tres etapas de expansión y en tres tipos de gobiernos. Al comienzo tuvieron una monarquía los romanos, que tuvieron reyes, luego pasaron a tener una república, o sea, quitaron los reyes, y finalmente fue un imperio donde gobernaron emperadores, y ya lo veremos. Como podrás ver en el mapa, la primera parte de Roma, que es la monarquía, es el periodo de menor extensión, que ocupa nada más que esa parte de la península itálica. Poco a poco Roma se fue expandiendo a la zona de la Galia, que es Francia, esta zona de aquí, Hispania y norte de África, como ves, además de conquistar las islas griegas y parte de Asia Menor. Y finalmente luego el imperio expandió su frontera hacia el norte de Europa, como podéis ver aquí, la zona de Gran Bretaña. El norte de España también lo terminó conquistando, que le costó mucho, ya veremos, y la zona de Marruecos, del norte de África, Egipto y toda esta zona, ¿no? Se metió ya casi en el desierto de Arabia. El Imperio Romano fue tan grande que incluyó países de hoy día como España, Italia, Francia, Grecia, Turquía y el norte de África, como ya os he dicho. Y entraron en él civilizaciones que ya hemos estudiado anteriormente, como Egipto, Grecia y Mesopotamia, que se convirtieron en provincias de los propios romanos. ¿Qué pasó? Los romanos se convirtieron en grandes comerciantes, tanto por mar como por carretera, con las calzadas, y llevó a que fue una de las ciudades más grandes y ricas del mundo en la época Roma, teniendo hasta 1 millón de habitantes. La leyenda de la fundación de Roma cuenta la historia de dos gemelos que son Rómulo y Remo y fueron abandonados en una canasta en el río Tíber. Una loba los encontró a los bebés y los amamantó. La historia en sí es poco creíble, que ya os he contado un poco de esto, pero lo que sucedió es que estos niños crecieron y fundaron una ciudad a orillas del río Tíber, la ciudad de Roma. Ambos hermanos discutieron y finalmente Rómulo mató a Remo, convirtiéndose así Rómulo en el primer rey romano. Aquí tenéis la imagen de la famosa loba capitolina amamantando a los dos hermanos, Rómulo y Remo. Es una figura que os vais a encontrar mucho si viajáis a Roma. Como ya os comenté antes, la línea del tiempo de Roma se divide en monarquía, del 753 al 509 a.C.,
república del 509 a.C. al 27 a.C. y el imperio del 27 a.C. al 476, año en el que cae Roma. Vamos a ver los apartados. En el caso de la monarquía, vamos a ver que Roma se funda en el 753 a.C., que es cuando Rómulo funda Roma, la historia que hemos escuchado antes, y Roma será monarquía durante 250 años. Su último rey fue Tarquinio el Soberbio. ¿Veis aquí? Tarquinio el Soberbio. Y Roma lo destrona y se convierte en una república en el año 509 a.C. Durante el periodo de la República sucedieron varias cosas, por destacar, hacia el año 264 hasta el 146 a.C. fueron las guerras púnicas. Roma vence a Cartago, que era el gran enemigo de Roma. Al norte de África estaba Cartago. Luego también hay una historia muy conocida que es la de Espartaco, que era un gladiador que lidera una armada y hace una rebelión en Roma. Eso fue hacia el 70 a.C. y del 49 al 45 a.C. ocurre una guerra civil entre Julio César y Pompeyo, también muy conocida, y es la que lleva al fin de la República. Esta guerra civil la gana Julio César, pero finalmente Julio César será asesinado. Comienza después de esto el periodo del Imperio, que fue quien lo continuó y lo comenzó el hijo adoptivo de Julio César, Augusto, que fue el primer emperador romano. Durante 200 años el imperio fue pacífico, de hecho Augusto funda lo que se denomina la Pax Romana, pero luego comenzaron los problemas. Vamos a destacar qué sucesos hay. En el año 117 el Imperio Romano es el más grande bajo el emperador Trajano. Conoceremos una columna de él muy famosa, y en el 180 comienza una crisis de guerra civil. El Imperio Romano decae y finalmente Diocleciano le dará estabilidad. Hacia el 380 comienzan otra vez problemas. Bueno, en sí problemas no, pero es que se convierte la religión oficial de Roma el cristianismo. Pasamos de una religión politeísta a una monoteísta. Y en el 395 el Imperio Romano pasa a estar dividido en dos partes. La capital de Occidente será Roma y la de Oriente Constantinopla. Esto llevará que empiece a decaer el imperio, y en el 476 el rey bárbaro Odoacro venció al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y se convirtió en rey de Italia. Este es el final del imperio de Occidente, y el de Oriente, sin embargo, duró otros 1000 años. Terminó cuando el Imperio Otomano tomó Constantinopla en 1453. Esto llevará a que luego, en la siguiente unidad, en segundo de eso, veremos cómo continuó el Imperio de Oriente con el Imperio Bizantino. Vemos ahora al detalle cada uno de los periodos de Roma. Estamos con la monarquía ahora, otra vez, el comienzo, en el año 753, que comienza con el nombramiento de Rómulo de la fundación de Roma y como rey de Roma, y luego la monarquía llevó a que los reyes eran elegidos con un poder absoluto, tenían poder de todo. Había un consejo llamado Senado que ayudaba al rey, pero era muy débil. Aquí quien tenía el poder era el rey. Finalmente os comenté que el último rey de Roma fue Tarquinio el Soberbio, que fue destronado, y en el 509 a.C. empieza otro periodo en Roma, que es la República. En el 509 comenzó una nueva época, que era la República Romana, que era un gobierno sin reyes. ¿Cómo se organizaba esto en Roma? Era un nuevo tipo de democracia, como ya vimos con los griegos, que denominaron república, pero gobernaba de una forma peculiar. Por un lado tendríamos la asamblea, que eran todos los ciudadanos votaban en la asamblea, que era donde se decidían las leyes, y por otro lado teníamos el Senado, que era un consejo de ciudadanos de las familias más importantes. Por un lado, la asamblea elegía a los magistrados y el Senado asesoraba a los magistrados, daba consejos. ¿Y quiénes eran estos magistrados que estaban elegidos por la asamblea? Pues eran quienes gobernaban Roma. Los dos magistrados más importantes se llamaban cónsul. Habían dos cónsul y este era quien dirigía sobre todo la armada romana, que era lo más importante. Los magistrados siempre siguen el consejo del Senado, así que realmente el Senado es quien toma las decisiones más importantes. Aquí tenemos las personas más destacadas de las magistraturas romanas. Había muchas, pero las principales eran el cuestor, que era el que se ocupaba de recoger el dinero y las finanzas, sobre todo la recogida de impuestos,
el edil, que era el que administraba el municipio, la ciudad, quien estaba atento a que se cumplieran las normas de la ciudad, el pretor, que era el jefe de la justicia, y el cónsul, que, como hemos visto antes, dirigía la armada. Ante todo esto había un papel muy importante que era el censor, que a día de hoy también existe este papel, que es la persona que elabora el censo, que cuenta a las personas, muy importante para una ciudad para poder recoger impuestos. Durante la República, Roma vivió una gran expansión, de hecho el gobierno funcionó bastante bien y Roma se hizo muy poderosa. Venció a Cartago, su gran enemigo en el norte de África, y también venció a los griegos, a los reinos helenísticos de Alejandro Magno, ¿os acordáis, no? Tras ello Roma controló todo el Mediterráneo, pero llegaron las crisis. En el siglo I a.C., Roma sufrió una crisis política y hubo muchísima corrupción y la gente tenía grandes impuestos que pagar. Esto a la gente no le gusta y entonces hizo que llevó a luchas entre ellos, llevando a guerras civiles. En esta imagen tenéis un ejemplo de la Segunda Guerra Púnica, que fueron las luchas contra los cartagineses, que aquí está Cartago, y las batallas que sufrió Roma para poder ganarles. ¿Y qué sucedió al finalizar la República? Pues en el 100 a.C. Julio César era de una familia muy importante, convirtiéndose en el 61 a.C. en gobernador de España, de Hispania le llamaban los romanos. César luchó en la Galia para conquistar Francia y lo consiguió. Los soldados siguieron a César, pero el senador Pompeyo pensaba que se estaba haciendo muy fuerte y esto no le gustaba, así que ordenó a César que volviera a Roma, de Hispania. César volvió a Roma, pero llevó su armada consigo y comenzó una guerra civil entre César y Pompeyo. Esta guerra fue muy conocida y César la ganó. Pompeyo fue asesinado por Julio César y se convirtió así en el hombre más fuerte de Roma y se autonombró cónsul y dictador. Y ya la palabra dictador a los propios romanos no gustó, ya que es alguien que toma el poder por la fuerza, como hemos conocido en otros temas. El Senado estaba aterrorizado por la historia de César y, viendo que cada vez tenía más poder y que se quería nombrar a sí mismo rey, lo asesinó en un complot en el 44 a.C. Y tras el asesinato de César, la guerra civil duró otros 14 años, hasta que volvió la estabilidad a Roma.